Le decía al inicio de este espacio informativo que lamentablemente el fin de semana fue de accidentes automovilísticos muy aparatosos otra vez en Mexicali y en Tijuana sobre todo, aunque esto pues ha sido para toda la entidad. Y de alguna manera esta mañana, por cierto, había otro, le decía, nos lo reportaban en el puente Cloutier, pero fíjese que eso me llevó a recordar lo que vivimos hace algunos días, hace un par de semanas o poquito más, con este accidente de Rosarito en el que se volcó un camión donde venían trabajadores que pues habían llevado de fiesta para celebrar que habían tenido una buena racha y las razones por las cuales se da una situación de esta naturaleza, con tantas fatalidades y con personas que quedaron afectadas de por vida. Y cómo había reflexiones como la de la urgencia de regular de una manera estricta el transporte para proteger a la sociedad. Y fíjese que en este contexto, usted recuerda que los trabajadores accidentados allá en Rosarito, este camión que se volcó y quedó todo hecho desastre, que hubo personas que quedaron mutiladas, muchos muertos, pues los trabajadores no tenían servicios, no tenían seguro social, o sea, no tenían servicio social público, pero que por otro lado decían que había pues la compañía que les daba trabajo, iba a apoyar con todos los gastos, y por otro lado que supuestamente la empresa transportista que les hizo el tour estaba asegurada. A ver, vámonos a la parte de fondo, a esta situación de qué es lo que falta, por qué están dando estos accidentes. Y esto nos llevaría al transporte público, al transporte turístico y al transporte de maquila, ¿eh? O sea, entre otros que podríamos traer a la mesa. Quien sabe muy bien de este tema y que, por cierto, es abogado de algunos de los accidentados del caso Rosarito, es el licenciado Esteban Capella Ibarra, delegado estatal de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días. Saludos a ti y a tu amable auditorio. Oye, en este ejercicio de entender lo que sucedió en Rosarito, yo recuerdo que tú planteabas a la comunidad que había muchas fallas en regulaciones. Platícanos de ello. ¿Qué encontraste en medio de ir como soporte legal para los afectados? En el sentido de que, pues, falta, decías, yo recuerdo, ser estrictos en las regulaciones. Bueno, definitivamente, yo creo que no estamos en una etapa en la que vamos a descubrir el hilo negro en términos de que existan fundamentos o bases, marcos legales para la regulación. Yo creo que lo que está faltando ahorita es un tema de supervisión, un tema de estar muy atentos a que precisamente estas empresas que se dedican a dar este tipo de servicios que son muy delicados, pues estén cumpliendo cabalmente con todos estos elementos que la misma marco legal establece, ¿no? Entre otros, pues precisamente que tengan un seguro que sea lo suficientemente sólido y que verdaderamente vaya a cumplir con las expectativas ante una tragedia como la que se dio, ya que en este caso, pues precisamente brilló por su ausencia esta empresa, ¿no? Entonces, este asunto se ha dividido en varios aspectos, en el aspecto penal, civil y en el laboral, ¿no? Entonces, nuestro despacho está pues tratando de abordar la parte laboral ahí de los empleados, y hay otro despacho que creo que es de la Ciudad de México, que está directamente apoyando a las víctimas en términos de buscar la forma de que la empresa de seguros cumpla. Claro, por supuesto. Y también habría, creo, un asunto administrativo y viene de tiempo, el asunto, por ejemplo, de la carga máxima que tienen que llevar las unidades, y esto creo que aplica para todos, aunque evidentemente más para los camiones turísticos o los de carga, licenciado, y es algo pues en lo que muchos vemos que pues no hay control, como en otras autopistas o en otros lugares del mundo, en las que para acceder pues primero pasas un retén en el que hay un filtro y hasta pesa en el camión, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, tenemos el caso aquí de Estados Unidos, del vecino estado de California, que tiene un tope máximo de 21.5 toneladas por tráiler, por carga, y pues se ha detectado que aquí en la ciudad pues hay estas unidades que manejan hasta 40 toneladas,
por eso no es sorpresivo que de repente se escuche que a algunas les fallaron los frenos y se llevaron 7, 8, 10 carros, pues al momento de estar circulando dentro de la ciudad. Yo creo que son cuestiones que culturalmente no le hemos dado la importancia suficiente para supervisar y mantener una autoridad que realmente esté al tanto de estos prestadores de servicios. Oye, ¿y a qué dependencias o a qué niveles de gobierno les tocaría todo esto? Y te lo preguntaría en dos sentidos, porque hace también un par de semanas veíamos como un tráiler de doble carga se mete al distribuidor vial del puente Simón Bolívar, no puede, por suerte no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero no sé si te habrá tocado ver las imágenes, pero en el intento de dar una curva tan cerrada en un distribuidor que es muy urbano, que no es para transportes de carga, pero de todos modos se metió, llegó al punto de que el tráiler se partió y cayó. O sea, también estamos hablando entonces, licenciado, estamos hablando esta mañana con Esteban Capella Ibarra, el delegado estatal de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Esto también nos lleva a la regulación al interior de la mancha urbana, ¿no? Claro, definitivamente. Nosotros comentábamos pues que no estábamos en desacuerdo en que estas unidades operaran normalmente, obviamente para cumplir con los requerimientos de nuestra ciudad, que es una ciudad pues en un gran porcentaje de carácter industrial, y pues yo creo que deben de existir las formas y las maneras que procuren precisamente prevenir y proteger la integridad de los ciudadanos que están circulando en sus vehículos de forma normal. Yo creo que es un tema más que nada de organización, y sí, tenemos que ser muy claros, desburocratizar mucho las dependencias. Tú hablabas de hacia dónde se tiene que acudir. Bueno, definitivamente hay muchas dependencias que intervienen dependiendo de la situación y el percance que se dé, ¿no? Si hay un accidente, pues obviamente interviene la policía preventiva, interviene la fiscalía, obviamente debería intervenir el sistema que regula el transporte, que ya de repente no sabemos si es municipal o estatal, y algunas otras a lo mejor dependencias, pero esa es la parte en la que nosotros, te lo digo porque nosotros pues lo estamos viviendo, ¿no? Vas y procuras una copia de una carpeta de investigación a la fiscalía, y pues es una batalla, ¿no? De una semana o más. Entonces, son ese tipo de detalles, ese tipo de cuestiones que desesperan mucho a las víctimas y pues a nosotros también como litigantes, en las que buscamos precisamente soluciones rápidas, inclusive muchas de las ocasiones pues los acuerdos, ¿no? Entonces a veces las víctimas se desesperan y no saben si hay mano negra, si les están negando la información, etcétera. Entonces yo creo que sí tenemos que promover una desburocratización de las dependencias para efecto de que tengamos mayor agilidad en la resolución de este tipo de situaciones. Sin duda, pues es un temazo que ya seguiremos platicando de él, licenciado, pero hay otro del que quiero preguntarte, aprovechando este enlace, y es que te pusiste a revisar datos de algunos temas que se han derivado de la pandemia, y uno de ellos tiene que ver con los conflictos vecinales, que además es un tema del que seguíamos aprendiendo por la nueva forma de hacer justicia y conciliación, pero ahora con la pandemia, pues así como que pareciera que todo se puso en pausa, pero no los conflictos vecinales. Encontraste datos bien interesantes, Lick, te pediría que nos los compartas. Sí, mira, bueno, creo que el rey de todos los datos que nosotros logramos por ahí detectar, y precisamente lo investigamos a raíz de todas esas situaciones que nos han venido llegando a la oficina, que tiene que ver precisamente derivado de este tipo de conflictos. Por ahí se hizo una medición por parte de INEGI para febrero del año 2020, 67 de cada 100 vecinos habían reportado pues que habían tenido algún tipo de conflicto con alguno de sus propios vecinos, situación que para el febrero de 2021 aumentó a 78. Entonces, estas cuestiones van desde alguna diferencia que se da entre los hijos de los vecinos, algún tema que se da en la invasión de espacios, la invasión de deslindes, porque las propiedades generalmente las construyen pegadas, etcétera. Hay una serie de cuestiones que
que pueden derivar precisamente, y que a nosotros nos ha tocado desafortunadamente representar algunos de ellos, que terminan lesionando gravemente a otro vecino, y pues una situación que sería de carácter sencillo se convierte ya muchas veces en una intento de homicidio, etcétera. Entonces, creo que es una parte en la que se tiene que poner mucho la atención por parte de la autoridad, que también serviría para prevenir muchos delitos que se van convirtiendo pues obviamente en graves, si no se atiende de manera oportuna, si no se atienden de manera eficaz este tipo de asuntos. Muchas veces ellos llaman al 911 y la misma autoridad preventiva no le da la importancia, es un asunto de vecinos, lo reportan como una riña entre vecinos, como una diferencia entre vecinos, pero creo que no se le está dando la suficiente preponderancia a este tema, en virtud de que son cuestiones que van escalando de manera gradual. Y ahí también hay pues esta pregunta frecuente que de alguna manera ya me contestaste, licenciado, de la ciudadanía que dice, oye, pues ya tengo este problema frecuente con mi vecino, no fue un día de, no sé, por tomar algún ejemplo, de que pone la música a todo volumen y que ya casi se agarran a golpes acá los vecinos, sino que no, o sea, no fue una situación aislada, ya es frecuente. Y eso lo minimiza la autoridad, muchos se quejan de que ni siquiera viene la patrulla. ¿Tú qué recomendarías ante estas situaciones? Evidentemente creo que muchos creemos que lo ideal, lo bonito, la historia rosa sería conciliar con los vecinos. Pero hay veces que la cosa es mucho más complicada que eso. Cuando alguien está en este tipo de situaciones, ¿qué recomendación le harías para justamente poner orden, pero que no se desborde y llegue a la violencia? Mira, yo definitivamente insistiría mucho en que hagan uso de la autoridad preventiva, que insistan al 911, y creo que como vecinos tienen que establecer una organización entre ellos, ¿verdad? En una cuadra, en una manzana, qué sé yo, para efecto de que empiecen a existir por parte de ellos normas, que se hagan ellos sus propias reglas en términos de cómo van a operar, ¿no?, como vecinos. Yo creo que entre más se organicen, pues más posibilidades hay de darle resolución y salida a este tipo de conflictos. Pero también yo le recomendaría mucho a la autoridad que, como bien dices tú, no minimice tanto este tipo de situaciones. Claro. Y que a lo mejor inclusive busque la posibilidad de crear de forma municipal algún centro municipal de mediación. Sabemos que en las delegaciones existen jueces calificadores, pero definitivamente de igual forma creo que no le dan la suficiente importancia a este tipo de temas. Yo creo que son temas a los que se les tiene que dar seguimiento desde el origen a cualquiera de ellos, y se les tiene que buscar la forma de siempre estarlo rastreando y darles el seguimiento suficiente hasta entender por parte de la misma autoridad o saber que ya se les ha dado una solución. Oye, se nos acaba el tiempo, lamentablemente ya tenemos que mandar a corte, pero pues ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando de estos temas, Capella, y de platicar un poquito acerca de esto último que mencionabas, porque mucha gente dice, ok, yo me quiero organizar con mis vecinos, pero ¿cómo se hace eso? Se tiene que hacer con un apoyo legal, te tienes que registrar, ¿cuándo incide la ley de condominios, cuándo no, es que no me pueden cobrar a fuerzas, o sea, hay un montón de cosas ahí bien interesantes de la cual la mayoría de la población no sabemos, y eso, como bien decías, creo que esa organización vecinal podría ayudar mucho a reducir estos conflictos. Mientras tanto, te agradezco enormemente, licenciado, que tengas una excelente semana. Muy buenos días. Igualmente, David, muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Es el licenciado Esteban Capella Ibarra, delegado estatal de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. 7:50.